Desde muy temprana edad, Daniel sintió que había algo profundamente discordante en su vida, una desconexión entre lo que veía en el espejo y lo que sentía en su corazón. Era un niño callado, que pasaba horas sumido en sus pensamientos, sintiendo una tristeza que no podía comprender ni explicar. Mientras los demás niños corrían y jugaban, él prefería perderse en su propio mundo, imaginando cómo sería la vida si pudiera ser quien realmente era. Creció en un hogar tradicional, donde las expectativas sobre cómo debía comportarse y qué debía lograr eran claras. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de fuertes convicciones, veía en Daniel al heredero que llevaría adelante su nombre y su legado. Su madre, amorosa pero estricta, le inculcaba la importancia de ser un buen hombre, de cumplir con su deber. Pero dentro de Daniel, el conflicto crecía. Sabía que no era el buen hombre que sus padres esperaban, sino alguien completamente diferente, alguien que ni siquiera podía nombrar. Los años pasaron, y la presión de conformarse con el papel que le habían asignado se volvió insoportable. Durante su adolescencia, mientras sus compañeros de clase se enfocaban en deportes, fiestas y romances juveniles, Daniel luchaba en silencio con una identidad que no podía compartir con nadie. Encontraba consuelo en la lectura y en la música, dos mundos donde podía escapar temporalmente de la realidad y donde, por un breve momento, sentía que podía ser él misma, aunque no sabía cómo describir ese sentimiento. El momento de enfrentarse a su verdad llegó una noche, después de una cena familiar que transcurrió como cualquier otra. Los padres de Daniel estaban hablando de los planes que tenían para él, de cómo esperaban que siguiera los pasos de su padre en el negocio familiar. Mientras ellos hablaban, Daniel sintió que su pecho se apretaba, como si el aire se le escapara. No podía soportarlo más. Con voz temblorosa, interrumpió la conversación. «Mamá, papá, hay algo que necesito decirles», comenzó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No soy quien ustedes creen que soy. Nunca lo he sido. Yo soy Daniela». La declaración cayó sobre la mesa como una bomba. Su padre la miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y enojo en sus ojos. Su madre pareció congelarse en su lugar, con la cuchara de sopa a medio camino de su boca. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. «¿Qué clase de broma es esta, Daniel?», dijo su padre con una voz que Daniela nunca había escuchado, una mezcla de furia y desconcierto. «No es una broma, papá. Soy una mujer. Siempre lo he sabido, pero tenía miedo de decírselo. No puedo seguir viviendo así, mintiéndoles y mintiéndome a mí misma». Su madre dejó caer la cuchara y cubrió su boca con las manos, como si las palabras de Daniela fueran demasiado dolorosas para ser escuchadas. Los ojos de su padre se endurecieron, y su rostro se tornó rojo de ira. «No seas ridículo», gritó su padre, golpeando la mesa con el puño. «Eres mi hijo, mi único hijo, y nunca más vuelvas a decir esas estupideces». Daniela sintió como si su mundo se derrumbara en ese instante. La ira y el rechazo en los ojos de su padre la perforaron como un cuchillo. Su madre, en lugar de intervenir, simplemente se levantó de la mesa y salió de la habitación, dejando a Daniela sola con su padre, cuya mirada dura no mostraba ningún rastro de amor o comprensión. Las semanas siguientes fueron un infierno. Sus padres apenas le dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era para intentar corregir lo que consideraban un error en su mente. Su madre le llevó a un psicólogo, esperando que alguien pudiera curar a Daniel, pero Daniela se cerró aún más, sintiéndose cada vez más atrapada. La presión se hacía insoportable, y la sensación de soledad era abrumadora. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, tratando de escapar del ambiente opresivo de su hogar, Daniela encontró un pequeño cartel pegado en un poste de luz: grupo de apoyo para personas trans. Todos son bienvenidos. Las palabras parecían saltar hacia ella, ofreciéndole un rayo de esperanza en medio de su desesperación.
Anotó la dirección y decidió asistir a la reunión, aunque estaba llena de miedo y dudas. El grupo se reunía en un centro comunitario en un barrio modesto, lejos de los lugares donde Daniela solía ir. Al llegar, dudó por un momento antes de entrar, pero una vez dentro, fue recibida por un ambiente cálido y acogedor. Allí conoció a personas que, como ella, habían pasado por el dolor de ser rechazados por quienes se suponía que debían amarles incondicionalmente. Fue en ese grupo donde Daniela, por primera vez, se sintió comprendida y aceptada. Una de las primeras personas que conoció fue Marisa, una mujer trans mayor que había hecho su transición hacía más de 20 años. Marisa tenía una presencia tranquila y reconfortante, con una sonrisa que parecía capaz de disipar cualquier temor. Daniela se sintió atraída por su sabiduría y su bondad, y pronto comenzaron a pasar mucho tiempo juntas. Marisa compartió con Daniela su propia historia, de cómo había perdido a su familia pero había encontrado una nueva, compuesta por amigos y personas que la aceptaban tal como era. El mundo puede ser un lugar duro, le dijo Marisa una tarde mientras caminaban por el parque, pero si eres fiel a ti misma, encontrarás la paz que necesitas. Nunca dejes que nadie te diga quién eres. Solo tú tienes ese poder. Las palabras de Marisa resonaron en el corazón de Daniela. A través del apoyo del grupo y de su nueva amiga, comenzó a ganar la confianza que necesitaba para iniciar su transición. El proceso fue largo y a menudo doloroso, pero con cada paso que daba, se sentía más cerca de la persona que siempre había sabido que era. Los primeros cambios fueron pequeños pero significativos: dejar crecer su cabello, cambiar su vestimenta y comenzar a usar maquillaje. Cada uno de estos pasos la acercaba más a su verdadero yo, y aunque las miradas y los comentarios de los demás a menudo eran crueles, Daniela se mantuvo firme. Sabía que este era su camino y que, aunque estuviera lleno de obstáculos, al final encontraría la felicidad que tanto había anhelado. Con el tiempo, Daniela decidió que era hora de dar un paso más grande y cambiar oficialmente su nombre. Llenó los formularios necesarios y esperó con ansiedad el día en que recibiría su nueva identificación. Cuando finalmente llegó el día, tomó la tarjeta en sus manos y vio su nuevo nombre, Daniela, impreso en letras negras. Fue un momento de inmensa alegría y alivio, una confirmación de que su identidad finalmente estaba siendo reconocida. Pero a pesar de los avances que estaba haciendo en su vida, el dolor del rechazo de su familia seguía siendo una sombra sobre su felicidad. Daniela seguía viviendo con sus padres, ya que no tenía los medios para mudarse por sí sola, y cada día en casa era una lucha. Sus padres se referían a ella como Daniel, ignorando por completo su transición, y a menudo le hacían comentarios hirientes, como si intentaran forzarla a volver a ser alguien que nunca fue. Fue Marisa quien finalmente la ayudó a encontrar el valor para dejar esa situación. No puedes seguir viviendo en un lugar donde no te respetan, Daniela, le dijo un día, mientras tomaban un café en su lugar favorito. Mereces estar en un entorno donde puedas ser tú misma sin miedo. Hay opciones. Podemos buscarte un lugar donde quedarte, un trabajo, lo que necesites. No estás sola. Con el apoyo de Marisa y del grupo, Daniela encontró un pequeño apartamento en un barrio cercano y comenzó a trabajar en una tienda de ropa, donde su empleador, que también era miembro del grupo de apoyo, la trataba con respeto y amabilidad. Mudarse fue un paso enorme para Daniela, pero también fue uno de los más liberadores. Finalmente tenía un espacio donde podía ser ella misma sin restricciones, donde podía decorar las paredes con fotos y pósters que reflejaban su identidad y donde podía construir una vida que fuera suya. La vida comenzó a mejorar para Daniela. En su nuevo hogar, se rodeó de amigos que la apoyaban y la querían por quien era, no por quien había sido. Su relación con Marisa se fortaleció aún más, y juntas exploraron la ciudad, descubriendo lugares donde Daniela se sentía segura y bienvenida. También comenzó a acudir a un terapeuta especializado en temas de género,
quien la ayudó a procesar las emociones complejas que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Sin embargo, la ausencia de su familia seguía siendo una herida abierta. Aunque Daniela estaba construyendo una nueva vida, el dolor de haber sido rechazada por sus padres era algo que no podía simplemente dejar atrás. Cada vez que pasaba por su antiguo vecindario, sentía una punzada en el corazón y a menudo se preguntaba si algún día podrían llegar a aceptarla. Un año después de haber dejado su hogar, Daniela recibió una llamada inesperada. Era su madre. Su voz era suave, casi temblorosa, y Daniela sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. Habían pasado tantos meses desde la última vez que hablaron que el sonido de la voz de su madre le resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Daniela, comenzó su madre, vacilando. Sé que han pasado muchas cosas entre nosotros. No he sabido cómo acercarme a ti, pero necesito verte. Por favor, ¿podríamos encontrarnos? La mezcla de emociones que inundó a Daniela fue abrumadora: miedo, esperanza, ansiedad. Una parte de ella había deseado ese momento durante tanto tiempo, pero otra temía lo que su madre podría decir o hacer. Sin embargo, el deseo de reconectar fue más fuerte y aceptó la invitación. Se encontraron en un pequeño café que solían visitar cuando Daniela era pequeña, antes de que la tensión entre ellas se volviera insostenible. Su madre ya estaba allí cuando Daniela llegó, sentada en una mesa junto a la ventana. Se veía cansada, con líneas de preocupación marcando su rostro, pero también había algo más, algo que Daniela no había visto antes, una cierta vulnerabilidad. Cuando Daniela se sentó frente a ella, el silencio se apoderó de la mesa por un momento. Ninguna de las dos sabía exactamente cómo empezar. Finalmente, su madre tomó aire y, con los ojos ligeramente enrojecidos, rompió el silencio. Daniela, lo siento tanto, dijo, con la voz quebrada. No he sido la madre que necesitabas. Te he fallado de tantas maneras, pero quiero intentar arreglarlo. No sé si podré entender todo lo que has pasado, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte de nuevo, como realmente eres. Las palabras de su madre tocaron algo profundo en Daniela, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Todo el dolor, la frustración, el rechazo que había sentido durante tanto tiempo, parecía derretirse en ese instante, reemplazado por una sensación de alivio y esperanza. Mamá, yo no esperaba escuchar esto de ti, respondió Daniela con la voz entrecortada. Ha sido tan difícil para mí, pero también entiendo que debe haber sido difícil para ti. No quería que te sintieras como si hubieras perdido a un hijo. Solo quería que pudieras ver a la hija que siempre he sido. Su madre extendió la mano, tomándola de Daniela con suavidad. He sido tan terca, susurró. Tu padre, él todavía no puede aceptar esto, y no sé si lo hará alguna vez. Pero eso no significa que yo deba seguir siendo tan ciega. Quiero aprender, Daniela. Quiero ser parte de tu vida, si tú me dejas. Daniela apretó la mano de su madre, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Claro que quiero que seas parte de mi vida, mamá, dijo. Te he extrañado tanto, solo quiero que puedas ver quién soy, y que me aceptes. No necesito que lo entiendas todo de inmediato, solo que lo intentes. La conversación continuó, y por primera vez en mucho tiempo, Daniela sintió que había una posibilidad de reconciliación, de construir un puente sobre el abismo que se había abierto entre ellas. Su madre no lo entendía todo, pero estaba dispuesta a aprender, y eso era más de lo que Daniela había esperado durante mucho tiempo. Desde ese día, las cosas empezaron a mejorar entre ellas. Su madre comenzó a asistir a algunas sesiones del grupo de apoyo, no como participante, sino como alguien que quería aprender y comprender. Allí, conoció a otras madres que también habían tenido dificultades para aceptar la identidad de sus hijos, y encontró consuelo en saber que no estaba sola en su proceso.
Daniela también comenzó a visitar a su madre con más frecuencia. Aunque su padre seguía distante, su madre hacía todo lo posible por integrarla en la vida familiar, mostrando pequeñas pero significativas muestras de apoyo. En un momento dado, incluso compró un pequeño regalo para Daniela, un collar sencillo pero hermoso, con un pequeño colgante en forma de mariposa, símbolo de transformación y renacimiento. «Esto es para ti, Daniela», le dijo su madre al entregárselo. «Es un recordatorio de lo hermosa que es tu transformación. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo». El gesto, aunque simple, significó el mundo para Daniela. Su madre estaba intentando, y aunque el camino hacia la total aceptación sería largo, cada paso hacia adelante era una victoria. El tiempo pasó, y Daniela continuó su viaje de autodescubrimiento y afirmación. Su vida se volvió más estable, más llena de amor y aceptación, no solo de su madre, sino también de sus amigos y de la comunidad que había encontrado. Comenzó a trabajar como voluntaria en el grupo de apoyo, ayudando a otras personas jóvenes que estaban pasando por situaciones similares a la suya. Marisa, siempre a su lado, se convirtió en una especie de hermana mayor para Daniela, y juntas, trabajaron para crear un espacio seguro y acogedor para quienes lo necesitaban. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Marisa se detuvo y miró a Daniela con una sonrisa tranquila. «Has recorrido un largo camino, ¿sabes?», dijo. «No todo el mundo habría tenido tu coraje». Daniela sonrió, sintiendo un profundo agradecimiento por todo lo que había aprendido y experimentado. «No podría haberlo hecho sin ti, Marisa. Ni sin el grupo, ni sin mi madre, ni sin todas las personas que han estado a mi lado. Pero sí, estoy orgullosa de lo que he logrado». «Y con razón», respondió Marisa. «Eres una inspiración, Daniela. No solo para mí, sino para todos los que tienen el privilegio de conocerte». Las palabras de Marisa resonaron en el corazón de Daniela, y en ese momento, supo que todo lo que había pasado, todas las luchas, todos los desafíos, habían valido la pena. Había encontrado su verdad, y esa verdad la había liberado. Finalmente, el día de su cirugía de afirmación de género llegó. Fue un momento cargado de emoción y significado, no solo para Daniela, sino también para su madre, Marisa, y todos los que la apoyaban. La operación marcó un nuevo comienzo en su vida, un cierre simbólico de su pasado y una puerta abierta hacia un futuro brillante. Después de la cirugía, mientras se recuperaba en el hospital, rodeada de flores y tarjetas de apoyo, Daniela sintió una paz que nunca antes había conocido. Su madre estaba a su lado, sosteniéndola de la mano, y Marisa estaba allí también, sonriendo con orgullo. «Lo lograste, cariño», le dijo su madre, con lágrimas en los ojos. «Estoy tan feliz por ti». «Gracias, mamá», respondió Daniela, con una voz suave pero llena de gratitud. «Gracias por estar aquí. Significa más de lo que puedes imaginar». Su madre la abrazó con ternura, y por primera vez, Daniela sintió que todo estaba bien en el mundo. Con el tiempo, Daniela continuó floreciendo. Su relación con su madre se fortaleció, y aunque su padre nunca llegó a aceptar plenamente su identidad, Daniela aprendió a vivir con esa realidad sin que eso afectara su felicidad. Entendió que no todos podían cambiar, pero eso no disminuía su valor ni la importancia de su viaje. La transición de Daniela es una historia de amor propio, de lucha por la autenticidad y de la importancia del apoyo y la comprensión. Daniela, quien fue asignada como Daniela al nacer, encontró la fuerza para ser quien realmente era, y en ese viaje, descubrió no solo su identidad, sino también el poder del perdón y la aceptación. Al final, Daniela se convirtió en una voz para aquellos que, como ella, luchaban por ser vistos y amados por quienes realmente eran. Y aunque su camino fue arduo y lleno de desafíos, la recompensa fue una vida llena de significado, amor y, lo más importante, la libertad de ser ella misma.
Si te gustó el video, comenta, comparte y suscríbete, eso me ayuda a subir más relatos. Gracias por ver el video, a continuación te invito a escuchar la canción de Daniela, que lleva por nombre Alma Desconocida. En la oscuridad, un susurro me despierta, un eco de mi alma que clama por ser libre, un grito silencioso que nadie puede oír, un dolor profundo que me acompaña sin cesar. Recuerdo cuando era niño, jugando con mi sombra. Mi reflejo me decía, eres un misterio, un enigma. Pero yo sentía que algo no estaba bien, un vacío interior que no podía llenar, un deseo de ser yo mismo, sin miedo a ser rechazado. Soy un alma desconocida, perdida en el laberinto, atrapada en un cuerpo que no es mío. Sin saber por qué, busco mi libertad, mi verdadera voz, para poder ser yo mismo, sin miedo a ser libre. Crecí escondiendo mi verdad detrás de una máscara, por miedo a ser juzgado, por miedo a ser rechazado. Pero el dolor de vivir mintiendo es peor que el miedo. Un peso que me aplasta, un dolor que me consume, un deseo de ser auténtico, sin miedo a ser yo mismo. Soy un alma desconocida, perdida en el laberinto, atrapada en un cuerpo que no es mío. Sin saber por qué, busco mi libertad, mi verdadera voz, para poder ser yo mismo, sin miedo a ser libre. Pero hay una luz que me guía en la oscuridad, una voz que me susurra, no estás solo, no estás solo. Hay personas que me aceptan sin juzgarme y me dan la fuerza para seguir adelante sin miedo. Soy un alma desconocida, perdida en el laberinto, atrapada en un cuerpo que no es mío. Sin saber por qué, busco mi libertad, mi verdadera voz, y voy a encontrarla sin miedo a ser libre. En la oscuridad, un susurro me acompaña, un eco de mi alma que ya es libre, un grito silencioso que ya puede ser oído, un dolor profundo que ya puede ser sanado.